Adelante, José. Si tienen preguntas o tienen alguna consulta, pueden ir haciéndola en el chat y cuando José hace unos intervalos, ahí vamos lanzando las preguntitas. ¿Ya arrancamos? Bueno. Arranque, José. Bien. Arrancaré compartiendo pantalla, supongo. Comparta. Vamos a compartir todo, total, no hay secretos. Primero, a ver, ¿ustedes ven ahí? Como decíamos, para saber un poco qué les gustaría llevarse de esta charla, pongan lo que consideren. Si saben, la siguiente pregunta es si saben de qué es un foso de datos, así que esa no la respondan todavía, pero acá, o qué es un mod, acá me gustaría que me cuenten cuáles son sus expectativas respecto a la charla, o qué les gustaría llevarse al final, o eh, vale todo lo que quieran poner. Tienen que irse a menti.com y usar el código, o pueden escanear acá Ahí ya lo el estamos escaneando. código QR. A medida que ustedes vayan respondiendo, deberían ir apareciendo las respuestas acá. Me confirman que me escuchan bien, yo dejé de verlos, así que si... Sí, se escucha bien. Algo para que sirva para mi empresa, muy bien. Aprender sobre MOAC, van contestando, así que eso está bueno. ¿Algo más? Conocer a José Fernández y que lo hace. Bueno, lo primero que puedo decir que sobre José Fernández, que no es el José Fernández más famoso de la región, que es el que tiene la empresa de software en Corrientes, porque siempre me confunden y siempre me preguntan si yo soy ese, yo soy otro. No se vaya, por favor. Claro, no se vayan. No, bueno. Capaz venían con esa intención de decir, vamos a escuchar a José Fernández, el que tiene el desarrollo de software, y, y se encontraron conmigo. Espero que no se aburran. No, pero este es el bueno, este es el bueno. Si todos los José somos buenos, hasta que dejamos de serlo. Es así. Bueno, un poco mientras esperamos, si alguien más contesta, si no voy a avanzar al siguiente slide, me parece un poquito. Algo que sirva para mi empresa. Este, es un poco genérico, por ahí es, si el que lo dijo lo puede especificar un poquito más, o es como que decir, vengo a esta charla con la expectativa de ver qué es un MOAC, o cómo puedo sacar una ventaja competitiva de todo esto. Entiendo que por ahí va la mano, que eso sería algo que sirva para mi empresa o algo que puedan aplicar en forma práctica. Y es así, pongan ¿cómo se llama? Una manito para arriba. Aprender sobre MOAT, sí, eso vamos a aprender sobre MOAT, pero mi intención de esta charla es que me dejen ser un poco vulnerable, en el sentido de que yo lo que hoy voy a hacer es abrir mi esquema de pensamiento para que ustedes me acompañen en esto que es MOAT, para ver si ustedes también concuerdan respecto a lo que es MOAT, cómo aplicarlo y hacia dónde podemos ir con esto desde donde nosotros estemos, desde nuestras organizaciones, desde lugares pequeños o de lugares grandes, pero por ahí lo que yo voy a hacer es lo que deberíamos hacer con el tema de MOA también, que es decir, pasar del conocimiento que tenemos guardado, que no se lo decimos a nadie o que a veces no lo expresamos en forma pública, pasar a transparentar toda esa parte y explicar cómo llegamos a un lugar. Y eso es lo que pretendo hacer yo con ustedes hoy. Así que espero que me acompañen y si en algún momento me equivoco, también permítanme equivocarme y no por eso me juzguen de que la presentación es mala. Continuamos, por lo que veo no responde más nadie, ya le dimos el tiempo suficiente para responder. Si no, ahora sí quiero saber si saben qué es MOAT de datos o no, o si tienen alguna idea de qué se trata, o alguna vez escucharon ese término, y si alguna vez pensaron cómo aplicarlo, tanto a nivel de sus empresas como a nivel personal, o cómo llevar eso que parece tan teórico a algo más práctico. Hasta ahora va ganando el no,
Y supongo que hay alguien más porque hubo un comentario más, así que espero por lo menos que haya 3 acá en este momento, mientras le damos la oportunidad de subirse a alguien más. Esperamos ahí un poquito más, si no, ya vamos a la presentación en sí. Mientras puedo hacer un ejercicio algo que aprendí para que vayan conociéndome también, que una de las cosas que aprendí en la improvisación, cuando estudié teatro alguna vez, por ahí perdido cuando era un poquito más joven, no mucho más joven, hace un par de años, es que para improvisar también hay que tener ciertas reglas. Y una de las técnicas de improvisación que aprendí se llama prod, que es decir, bueno, hay que establecer una plataforma de la cual arrancar. Y primero es conocer a los protagonistas o a los personajes, así que pueden ir poniendo, a medida que yo voy a ir hablando, pueden ir poniendo de dónde son, de qué empresa, a qué se dedican, un poco para conocernos. Y de paso me van conociendo en el camino a mí. Después la R, Prol, ¿se acuerdan? La R es de relaciones. Son todos del polo, vienen de algún otro lado, de cómo se conocieron. Si pueden ir poniendo en el chat, se los voy a agradecer. O si quieren ir contando mientras esperamos, también. La O es de objetivos, es lo que le pregunté antes. ¿Qué le gustaría llevarse de acá? ¿Qué es lo que pueden decir? Me gustaría encontrar esto en esta charla. Y la L es de lugar. Quisiera saber también si se dedican regionalmente, internacionalmente, qué tan grande, qué tan chicos son, como para ver un poquito hacia dónde podemos llevar la charla. Hasta ahora nadie conoce MOAC, por lo que veo. Ahí los vuelvo a ver y vamos a la presentación directa entonces. Bien. Ahora ustedes se preguntarán por qué estoy yo acá y por qué me invitó mi amigo de Inglewood. Bueno, todo comenzó con un post donde me hice más o menos viral, por decirlo de alguna manera, es un post que pegó, donde yo decía que ya no había nada por inventar un poco y mostré una imagen de la cantidad de soluciones que había y que lo que había que empezar a mirar es hacer una introspección un poco para ver cómo nosotros podemos obtener algún diferencial y ese diferencial en... No se ve la presentación como presentación, José. ¿Cómo está? En vista. Ahí estaba. Pasamos de largo. A ver, voy a dejar compartir y a compartir solo la presentación, entonces. Igual no hay nada para ocultar, dicen así. No era porque el otro tenía la vista de tu post viral. Si yo puedo presentar acá, ustedes deberían ver la presentación. A ver. Uy, esto no es bueno que lo vean. Siempre hay cosas que salen. Cuidado. Sí. Y los perdí. En algún lugar tienen que estar. ¿Acá? ¿Ustedes están viendo la presentación ahora? No. ¿Nada? No. ¿No están viendo nada? No, yo no veo. ¿Ustedes ven, Okay. chicos? Voy a volver a poner no se ve nada. Ahora Ahí apareció. Ahí apareció. Si yo pongo presentar, ¿ahí ven la pantalla completa? Ahí queda, pero en vista diseño. Igual se ve. Queda como que estás diseñando. Ahí, con el botoncito arriba, presentar. Es que le puse presentar. Yo estoy viendo la presentación, por eso. No, se ve como la miniatura abajo. A ver. ¿Vos tenés dos monitores, José? No, tengo uno solo. Ahí está. Ahí estuvo. Pasó un ratito y. Ahí sí la ven. Ahí se está viendo. Y bueno, a ver, sí, muevo, funciona. Bueno, ahí se mueve. La verdad es que no sé, es como a mí, yo de este lado lo veo como encapsulado. Pero bueno, importa, si ustedes lo ven bien, no hay problema. Sí, capaz puede achicar el... o sea, se ve tu Meet tipo panel. Ah, bueno, lo quito. Ahí. Ok. Ahí sí se ve. Ahí se ve completo. Bueno. Como siempre, Murphy siempre suele estar, o a veces uno tiene una presentación y dice... Y si le pone ocultar ahí abajo el del Meet, mejor todavía. Mejor todavía, con toda la razón.
Ahora sí, estamos Ahí. mejor. Ahí está. Bien. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces lo que yo planteaba en este post no era que había que dejar de hacer soluciones, sino que había que empezar a mirar hacia adentro un poquito y ver los datos o la información que nadie tenía como para hacer a partir de ahí establecer una ventaja estratégica. Y eso es un poco lo que les voy a contar hoy, lo que ellos no sabían, el por detrás de cómo yo llegué a las conclusiones que llegué, lo que le llamé de lo público a lo tácito, es decir, cómo hacer que el conocimiento que es público, que es lo que todos tenemos, después empezar a buscar un poquito y a hurgar en lo que es el conocimiento tácito, ese que solamente está en nosotros, en alguna parte de nuestra cabeza o en alguna parte de la cabeza de alguien de la organización. Primera lección de todo esto, porque en ese post lo primero que hicieron fue matarme en el sentido de que me decían que esto ya estaba todo inventado, que ahí se hablaba de lo que era Data Lake, Data Warehouse, cualquier estrategia de implementación de guardado de datos de toda la organización en algún lugar. Y lo primero que hay que entender que cuando esto de MOAT lo sacó lo trajo muy al mainstream, como le dicen, lo trajo, ¿cómo se llama? Warren Buffett, cuando hablaba de que él no invertía un peso en aquellos que no tenían un pozo de datos bien protegidos. Y él hablaba de pozos de datos económicos, pero se puede aplicar a todos los pozos de datos. Lo primero es que no hablamos de implementación, no es algo táctico, sino es algo estratégico, es cómo se va a manejar la estrategia dentro de la organización con los datos y la información que solamente nosotros tenemos. Y acá lo importante es el enfoque, que es importantísimo enfocarse en qué. Y ahí fue que me empecé a hacer algunas preguntas de por dónde miércoles empiezo, hablando de lo que sería la charla de hoy. ¿Por dónde comienzo? Porque en un principio es muy fácil, por lo menos para mí fue muy fácil confundir la implementación con la estrategia, decir, bueno, pero entonces junto todos los datos y ya está. Y ahí fue que empecé a investigar un poquito y a tirar de algunas piolitas, y acá va lo que yo pensé de cómo podía ser una estrategia de MOAT o de pozos de datos. Pozos de datos es básicamente lo que estaba al principio, que era como un castillo, y se dice que los datos protegen la entrada o tienen una barrera de entrada hacia la competencia. Yo me puse a pensar y a averiguar cómo funciona todo lo que hoy en día funciona y cómo funciona la comunicación. Y ahí una de las cosas que aprendimos en coaching también, es que nosotros cuando nos comunicamos tenemos una parte pública, que es la que normalmente está disponible para todo lo que decimos hacia afuera, y que también todo esto público es la manera que se comunican las empresas. No solo es la comunicación personal, sino también es la comunicación de las empresas. ¿Dónde están los datos con los cuales se entrenó la inteligencia artificial hoy en día? ¿Dónde están los datos que manejamos hoy en día y que están disponibles en todo de lo público? Pero hay otra parte que es lo que nos callamos un poquito, que es decir, aquellas cosas que no publicamos porque no llegaron a ser lo suficiente, o pensamos que no era lo suficientemente buena para publicarnos, o nos callamos, o esa columna izquierda que tenemos cuando pensamos algo, llegamos a un resultado, al razonamiento, y expresamos solo el resultado de toda esa cadena de pensamiento que tuvimos, que es decir, estamos tirando hacia lo público conocimiento comprimido de alguna manera. Y por el otro lado, lo último que pasa es lo oculto, aquellos que ni siquiera nosotros sabemos que tenemos. Sócrates alguna vez dijo que el conocimiento lo tenemos todos, solamente hay que saber preguntar para sacarlo. Entonces, hay un montón de cosas y espero que también pasen en esta charla, que si ustedes saben preguntar, o ustedes quieren preguntar, o a ustedes se les ocurre algo que en su momento yo no consideré, al preguntarme a mí sobre algo, puede surgir un conocimiento oculto, que si lo mezclamos un poquito con el conocimiento que tienen ustedes, puede surgir algo nuevo, que me cambie toda la perspectiva de cómo arranqué todo esto. Así que esa era la hipótesis. ¿Dónde están los datos? Que nadie más tiene, que es lo que sería el MOAT, o el foso de datos. Entonces dije, está en lo privado, pero más que nada está en lo oculto. Y ahí fue que, esto quizás ya lo conocen, son algo que ya se estudió hace bastante, que el 80 y el 90% de los datos empresariales son datos no estructurados.
Si yo doy vuelta a ese triángulo, esta presentación siempre dije se puede llamar explicando todo un triángulo, si yo doy vuelta, puedo decir que todo lo público es todo lo que está hacia afuera, a nivel empresarial ya hablando. También a nivel personal, que es decir, todo lo que publicamos en nuestras webs, en las redes sociales, mail corporativos y todo lo demás. Todo lo que es privado es todo lo que ocurre puertas adentro de la empresa. Y ahí hay un montón de información que hoy en día no se está considerando mucho, que tiene que ver con las redes, que es lo que se usan no sé, se puede usar Slack, se puede usar cualquiera de estas medios de comunicación que son empresariales, pero también es cierto es que se usa mucho WhatsApp o grupos de WhatsApp. Videos que se graban, reuniones que se graban, estas reuniones online que tenemos, o reuniones que tenemos presenciales incluso, que hay alguien que toma nota de algo y después se arma una minuta, si es que se arma en algún. Y por lo último, que es Tácito, que lo puse así como el filósofo Tácito, porque un poco me dio gracia en su momento decir, bueno, el conocimiento tácito es un conocimiento que no está escrito en ningún lado. Y Tácito justo era un historiador, o sea, el filósofo, como que decía yo, bueno, es un oxímoron que se llame Tácito el filósofo y el conocimiento no tácito sea el que no está escrito en ningún lado. Y ahí fue entonces, datos no estructurados, ¿a qué les suena a ustedes? A ver si están despiertos todavía, alguien que escriba, alguien que me haga la segunda y escriba algo para saber si están todavía ahí. A mí me sonó mucho allá. Hoy en día podemos, el único que está despierto es Hugo, que dice, yo miro al costado porque tengo, como no los veo a ustedes, en el celular sí puedo ver lo que comentan y opinan. Bueno, para mí los datos no estructurados hoy tenemos la gran oportunidad de ponerlo en una inteligencia artificial y a partir de ahí poder obtener ciertos insights o ciertos resultados si hacemos las preguntas correctas y le damos el contexto adecuado. Y ese contexto adecuado serían los datos no estructurados precisamente. Y investigando me topé con este estudio de BCG. Yo simplemente no es mi intención contarles los estudios que pueden después investigar, sino contarles cómo llegué a las conclusiones que llegué. Este estudio de BCG dice que para aplicar bien la inteligencia artificial teníamos que hablar del 10% de algoritmos, del 20% de tecnología y datos, pero sobre todo el 70% de personas y procesos. Y ahí dije, de nuevo. Después salió el famoso estudio del MIT, si alguna vez lo habrán visto, que dice que en realidad el 95% de las implementaciones de inteligencia artificial, sobre todo de lo que es inteligencia generativa, que por ahí es el boom que hoy tenemos, que no es toda la inteligencia artificial, dice que no logra escalar, pero hay una partecita interesante en ese estudio que dice que donde sí conviene, y que otros estudios validaron, que dice dónde conviene aplicar la IA. Y son en los procesos de back office. La mayoría o por lo menos a mí me pasa, si vos entras en internet o en las redes sociales vas a ver que la mayoría dice, te hago un chatbot o te hago un empleado digital que atienda al público o cosas así, pero nadie piensa en los procesos que suelen estar ocultos o detrás, en lo que normalmente se llama el back office o las operaciones, y no solo ventas y marketing, que por ahí es lo más conocido. Y entonces ahí empecé un poco a hacer algunas cosas, que estoy encaminado por el buen camino. Y después salió este estudio desde Salesforce que como que terminó de completar el panorama, es decir, que datos sobran, pero no se usan en realidad, y la mayoría, hay una crisis de confianza, que es decir, no sabemos ni por dónde empezar, pero porque realmente no queremos tampoco comenzar muchas veces, porque no sabemos si da resultado o no la inteligencia artificial, y porque no suelen estar los procesos. Entonces ahí llegué a la lección aprendida número 2, que es, no hay que empezar con volumen. O sea, cuando comenzamos a hablar de MOAD, parece que tenemos que hablar de volumen, de datos, de cantidad, pero lo importante es enfocarse, esa es la parte por ahí. Y comenzar con resultados pequeños, mostrando resultados muy pequeños, POC, o sea, pruebas de concepto y MVP. Y sobre todo en procesos internos. Y capacitar en el uso de la IA, sobre todo a los que toman decisiones. Y lo más importante de todo, esa última partecita, que es curaduría de datos o upset, es decir, no todo lo que vamos descubriendo necesitamos meterlo
en la inteligencia artificial o meterlo en nuestro pozo de datos. Tenemos que ser lo más quirúrgicos posibles, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros después a no tener que andar enloqueciéndonos para saber cuál es la fuente de verdad de esos datos. Lección aprendida número 3, a los golpes, por supuesto, es ¿por qué te voy a dar mis datos? Sean internos, datos de usuarios, de clientes, de integraciones. ¿Y qué gano yo? ¿Y si me podés obligar o no? ¿Y cómo van a tratar mis datos? Porque si yo te doy mis datos, no sé lo que haces. Y ahí es importante la gobernanza, la auditoría, las responsabilidades y demás. No hay preguntas, así que supongo que está todo bien. Ahí surge el tema de propietario e inquilino. Si yo tengo solo presencia digital o que no es lo mismo que propiedad digital. Y siempre que ahí se habla de esto es como decir, bueno, las redes sociales versus la web de la empresa, en uno tengo el control total, pero no es solo eso. Y eso me lleva al siguiente slide, que es Shadow IT. Lo habrán escuchado y si no lo escucharon, un poco les cuento. El Shadow IT es todos aquellos usos de la inteligencia, no de la inteligencia artificial, sino de todas las aplicaciones que no pasan por el área de sistemas y que los usuarios deciden pagar porque les conviene. Y algunos estudios, como el de Cisco, dice que hasta el 80% de las aplicaciones que hay en una empresa son de ese estilo. Y esto, por supuesto, puse como un caballo de Troya porque significa que lo que la mayoría sabemos es que si es un programa, no sé, craqueado, por ejemplo, puede ser una fuente de malware que puede entrar en la empresa. Pero eso es lo conocido. El tema viene con la inteligencia artificial, que este estudio súper reciente de lo que es Google, y que dice que el 57% de los asistentes, el 57% de los empleados en toda Latinoamérica o en todo lo que abarcó su estudio, usan asistentes personales en su actividad profesional en lugar de usar el asistente si es que tienen un asistente interno. Y entonces ahí está el tema de que se le está regalando información que muchas veces es súper confidencial o importante para a empresas que son terceros. Y la última lección aprendida, y antes como decía, esto puede ser muy corto, muy largo, como ustedes quieran, es la cultura de la experimentación. Cultura de capacitación primero es que aplica en la inteligencia artificial. Cultura de experimentación significa, ¿por qué pasa esto? Porque la verdad es que la facilidad que tiene, no sé, los que usaron ChatGPT y ya los conoce, ChatGPT empieza a aprender mucho de uno, entonces es más fácil aplicar eso que está muy específico para uno que aplicar el chatbot que te puedan usar o cualquier otra herramienta. O inclusive decir, no sé, me dieron una herramienta para que trabaje, pero le pido a ChatGPT que me haga muchas cosas. Entonces, no lo hacen por malos, lo hacen porque quieren ser más productivos también. Entonces, lo importante no es cortarle las piernas, sino que decir, bueno, con Shadow IT lo que pasa es que yo abrí puertas, pero yo te necesito, lo importante no es cerrar esas puertas y llegar a cero, sino entender dónde están esas puertas y que las puedo cerrar en algún momento. Y para eso tiene que haber confianza. Y capacitación porque hay que entender desde el principio cómo funciona todo lo que estamos aplicando y por qué lo estamos aplicando. Cosas que hacemos nosotros acá un poco, voy a ir hablando de las cosas que sí hice en particular, para no hablar de dónde trabajo. Y buenas prácticas y compartir lecciones aprendidas. Así como ustedes, una vez por mes, un miércoles se juntan a tener charlas, bueno, en particular nosotros nos solemos juntar una vez por semana a compartir cómo estamos haciendo las cosas y qué podemos sacar de ahí. Bueno, gracias por la atención. Si no tienen comentarios o dudas o quieren ser mis haters, pues, ¿cómo lo vieron hasta acá? Coméntenme porque si no yo me aburro si no me hablan. ¿Alguna pregunta, algo que quieran Una decir? pregunta, lo que vos te referís del caballo de Troya Sí. es porque sacamos información de la empresa cuando usamos nuestro chat GPT personal para trabajar. Sí, eso es uno de los temas, pero pensando un poco más allá,
Nosotros estamos regalando información de nuestras interacciones a las grandes empresas. Entonces, nosotros ahora estamos yendo hacia una economía de intención, que se llama, que es decir, el chat, lo que te permite el poder expresarte con un chat es que la información semántica que uno tiene en una conversación con un chat es muy distinta a lo que tendríamos cuando hacemos un clic. Entonces, a partir de poder tener esos datos, yo puedo agarrar y decir que puedo tener información derivada, que puedo decir, bueno, cuáles son las intenciones que, a futuro que tiene esta persona. En el caso específico de si yo tuviese una empresa de marketing, podría decir, está bien, si alguien me dice específicamente que alguien está buscando, no sé, por ejemplo, dice, el uso que más se le da a ChatGPT hoy en día, según las estadísticas, es de asistente, de alguien al quien se le cuenta las cosas. Si yo le digo al ChatGPT, por ejemplo, de que estoy durmiendo mal, probablemente en algún momento él pueda inferir entre toda la conversación y todo lo que me conoce de que yo quiero comprar un colchón, por ejemplo. Y va a ser muy difícil que si me presenta sutilmente dentro de lo que de la conversación que yo quiero comprar un colchón, va a ser muy difícil de resistirme. O si el día de mañana yo estoy proyectando un futuro, toda esa información la puedo obtener derivada de las conversaciones. Entonces, si en lugar de darle esta información a ChatGPT, la obtenemos dentro de la empresa para saber cómo trabajan los que trabajan con nosotros, cuáles son las intenciones que tiene, es información muy rica. No sé si con eso contesté. Sí, sí, sí. Y vos te referís a la parte de abajo del iceberg, todas esas conversaciones que tenemos, Yo les cuento lo que... meter en una inteligencia artificial, digamos. Sí, ahí me hubiese gustado a mí, entonces alguien va a preguntar, pero decime algo concreto. A nadie se le ocurrió eso. Decime algo concreto. Es como que estás con mucho vere, como diría mi abuelo. Ahí Diego levantó la mano. Sí, alguien que levantó la Diego, mano. Yo, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo lo que veo entre los clientes que a pesar de todo esto, el tema de la confianza es fundamental. Sí. Y, por ejemplo, clientes grandes nuestros, multinacionales, el tema de el acceso a ellos y el tema de la inteligencia artificial la ponen muy afuera de la empresa. No es una resistencia tecnológica, es justamente se resisten a brindar información. Los contratos que nosotros tenemos firmados con ellos son muy, muy fijados sobre la información, hasta no podemos nombrarlo a ellos como clientes, hasta eso. Y yo veo que cuando más grande la empresa, más ese requisito está presente. Entonces la inteligencia artificial a lo mejor nosotros la podemos usar, pero muchísimas preguntas y cuestiones para usarla con ellos. Sí, lo cierto es que todo lo que comentaste es cierto, es una realidad y está bien que así sea. Nosotros tenemos que asegurar, si estamos brindando una solución de inteligencia artificial, de cumplir todas las restricciones y todo lo que tenga que ver desde control de datos, el tema de cumplir con la cero retención, anonimizar los datos y todo eso. Modas de datos en particular es mirar hacia adentro. Y yo les puedo, si me permiten, o sea, está bueno tener presente el tema de que si salimos hacia afuera tenemos que cumplir todo esto y tenemos que enseñar a nuestros clientes de cómo funciona y demostrar también hacia esos clientes cómo vamos a guardar. Y ahí es importante tener todo lo que es la gobernanza de datos y sobre todo procesos. Todo esto que yo les cuento tiene que ver mirar hacia adentro. Por eso les decía yo que
cuando yo arranqué con esto decía, ¿dónde están los datos? Pero no hacia afuera, porque hacia afuera creo que todos conocemos a nuestros clientes o sabemos cómo están el cliente. La pregunta es, ¿qué tenemos nosotros adentro? Esa fue la pregunta que tú me dices, ¿qué tenemos nosotros adentro que me pueda servir como ventaja competitiva hacia afuera? Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial la estoy hablando puertas adentro, no puertas afuera. Y en eso, por ejemplo, lo primero que yo hice fue decir, a ver, primero lo pensé hacia mí. Y bueno, a ver, no sé si a ustedes les pasa, todos ustedes pueden tomarse vacaciones tranquilos y que nadie les llame y le pregunte, nada. Cric, cric. Si no responden, yo asumo que... Yo lo he conseguido, Ajá. pero tiene mucho que ver la época de las vacaciones. Te cambio la pregunta. Mañana pasa algo, un imprevisto al cual vos tenés que atender sí o sí y tenés que desconectarte así de rápido. ¿Tu empresa depende de vos? ¿O La empresa no la gerencio yo hace 5 años, 7. Delegué hace 10, pero hace 7 años que no, que por supuesto soy el dueño y digo si está bien el rumbo, pero no la gerencio yo. Perfecto. ¿Tá? Y en la parte técnica, hace 2 años empezamos delegar la parte técnica y yo volví a, como comencé en la empresa, a ser un caballito de batalla más, nada más. Perfecto. No soy más ni representante técnico ni gerente. Perfecto. Pero tuviste un trabajo de delegación, que yo supongo que lo delegaste y Sí, un trabajo muy duro, con especialistas en el medio, con... Bueno, y eso no fue fácil, dificilísimo. Es dificilísimo. ¿Pusiste eso en procesos? ¿Pusiste, o sea, lo que puedas Yo, contar? a ver... ¿O hiciste capacitaciones directas? Voy a comentar algo porque, digamos, mi papá era empresario, un industrial grande, y yo vi los errores que cometió él. Somos 6 hermanos, no llegó a delegar en ninguno, y eso me ayudó muchísimo, muchísimo. Vos no querías cometer los mismos errores. Yo ahí, solo para tomar tu ejemplo y responder un poco, esa fue como la prueba que yo quise hacer. Es decir, a ver, ¿quiénes son los que son indispensables en donde yo trabajo? Y entre esos también yo no quería ser indispensable. Entonces la pregunta que yo me hice para empezar a trabajar esto de modas de datos es decir, si alguien me empieza a preguntar muchas veces lo mismo, y yo tengo que dar, en mi caso tuve que dar varias capacitaciones, inclusive fueron grabadas e inclusive se bajaron a procesos. Pero sabemos que hoy en día la velocidad hace que la gente no lea o que esas capacitaciones a veces uno va avanzando en el producto y también tiene que ir avanzando y tiene que volver a refrescar. Entonces, cuando yo identifiqué que había ciertas cosas que estaban buenas para ponerlas en un lugar común, para que en lugar de preguntarme a mí, le pregunten directamente a un chatbot, primero lo puse, como le digo, grabaciones. Como esas grabaciones no resultaron de la manera que yo creía, ni los procesos resultaron de la manera que yo creía, lo que hice fue agarrar todo eso y decir, desgrabé todo eso, súper sencillo lo que voy a contar, lo puse en aquellas preguntas que eran más frecuentes o aquellos temas que eran más frecuentes, lo metí en un notebook LM y empecé a decir, a partir de este momento yo no voy a responderles preguntas, sino que cada vez que alguien me pregunta a mí, yo le voy a preguntar a ese notebook LM y a partir de ahí, si la respuesta que veo está buena o está acertada, le copio y pego eso. Y eso a mí me permite que el cambio de contexto cuando yo estoy trabajando sea mínimo, porque yo simplemente, en lugar de tener que pensar todo el razonamiento para poder responder a esa pregunta que me hicieron, ese cambio de contexto hace que pierda uno mucha capacidad
en lo que está haciendo, le preguntaba algo bien, le respondían. Cuando yo vi que esto empezó a funcionar bien, directamente empecé a compartir eso con algunos dentro del equipo. Y ahí comienza lo bueno, porque ahí se comienza por lo menos en mi caso, comienzan a hacerle consultas que uno por ahí piensa que, mira, no sabía que... Y te empiezan también a preguntar a vos, che, esto no lo pusiste acá, ¿dónde lo busco? ¿Con quién tengo que hablarlo? Entonces, y eso lo empecé a repetir para otros casos. Por eso decía que comiencen a hacerlo rápido, o sea, es decir, no volumen, comenzar con cosas que pueden identificar. Y después a partir de ahí es como que yo dije, bueno, esto está bueno. Acá me dicen que ellos lo hicieron con el proceso de implementación. Esto está bueno, dije yo, y empecé a decir, a ver, ¿quién otros de los que trabajan conmigo les interesaría hacer el mismo proceso? Entonces decirle, a ver, a vos te preguntan demasiadas cosas, yo por ahí, sobre todo si trabajan con programadores, van a saber que los programadores por ahí están demasiado metidos en lo suyo, y responder a alguien que lo saca de su flow es complicado. Entonces, ahí hay una gran oportunidad de decir, convertir esos conocimientos que son individuales en organizacional. Y ahí ya estamos hablando, como se darán cuenta, estamos hablando del segundo nivel, que es el privado, de información que ya existe en la empresa. Por ejemplo, si trabajan con código, si ustedes agarran y leen o documentan con la inteligencia artificial todo el código, ese código puede llegar a ser, por supuesto, teniendo las consideraciones del caso. No es documentar por documentar, sino es decir, a ver, de este código necesito la explicación de ciertas cuestiones, y eso lo pueden meter en LLM. José, Sí, ahí Diego hizo una consulta y levantó la mano. lo escucho. Yo no los veo, así que ustedes interrúmpanme. No, a ver, yo creo que estamos hablando de un aspecto de la empresa, que es el aspecto relacionado a la tecnología, y por ahí es la más linda, pero es algo más complejo, digamos. Nosotros, por ejemplo, trabajamos 10 personas, Sí, la mayoría son mujeres, sí. y el manejo personal de las personas, Ujú, por ejemplo, yo no estoy capacitado directamente. ujú, Digamos, cuando fundé la empresa hace 39 años, hacía, por supuesto, tenía varones y manejaba eso, pero después fuimos cambiando y hoy son la mayoría mujeres, sí, y me estalla la cabeza. sí. Me quiero directamente, no me meto. Ujú. No me meto porque no entiendo. Hay cosas que me exceden, y directamente la delego, y lo que me dicen, mirá, hay que hacer esto, sí, perfecto. Está bien. De nuevo ahí, perdón que te interrumpa, digamos, es decir, Sí, no, por no, favor. no, no todo lo que, no todo hay que delegar en la inteligencia artificial. No es mi intención decir que la inteligencia artificial va a agarrar y va a tomar el control de todo, y a partir de este momento yo no necesito personas. La delegación efectiva tiene 4 pasos, que es decir, primero, o por lo menos como yo veo la delegación efectiva, tiene 4 pasos, que es decir, primero, hacemos juntos. Después, o sea, mejor dicho, hago yo y vos mirás. Después, hacemos juntos. Después, haces y yo miro. Y por último, haces vos solo. Esos mismos 4 pasos de una delegación efectiva es lo que tiene que pasar cuando yo delego algunas tareas, porque lo que se puede delegar a la inteligencia artificial hoy en día son tareas, y no se delega todo el trabajo. Tareas que tienen reglas claras, que son repetitivas y tienen un alto valor para el negocio. Y ahí es esto último de recalco, que es un alto valor de convertirse en conocimiento que necesitan todos, para que no estén todos preguntando siempre lo mismo. Y si, por ejemplo, se va a alguien, cuando alguien nuevo entra, el famoso onboarding, ese onboarding sea lo más rápido posible y lo más simple posible, porque eh, no solamente va a tener a una persona que lo va a entrenar, o a alguien que va a estar
supervisándolo y enseñándole todo, sino que va a tener la facilidad de poder, cuando tiene alguna pregunta, consultar esa base de datos organizacional. Y esa base de datos organizacional se va nutriendo no solo de las cosas que uno va poniendo, sino también de todas las consultas. Cuando alguien consulta algo, es algo que comienza a ser un dolor. Y si ese dolor se repite muchas veces en muchas áreas, está bueno meterlo dentro. Es solamente esa es la idea que yo... Y a partir de ahí uno puede empezar a darse cuenta de que teniendo esa información puede sacar a partir de ahí muchos documentos, por ejemplo, manuales de implementación si necesitan. O inclusive ustedes pueden llegar a decir, mi empresa trabaja de esta manera, es el momento ahora de ver cómo mejorar todo esto y a partir de ahí inclusive se puede sacar sugerencias de mejora. Todo esto siempre va a partir de procesos. Yo necesito tener los procesos bien definidos para poder simplificarlos después y ahí meterlos en una inteligencia artificial. Es un trabajo que lleva su tiempo, pero se puede empezar muy chiquito, como lo que yo le digo, lo que yo empecé haciendo y que empezó a dar resultados. Cuando otros empezaron a ver el resultado de que había en una organización que tiene muchas aristas donde yo trabajo, que empezaron a ver que preguntas que inclusive ni a mí se me ocurrían, podían preguntar a ese chat y le respondía sin necesidad de tener que estar, entre comillas, consultando a alguien más o fuera de horario, por ejemplo, o esperar hasta el otro día porque sabían que a partir de cierto horario solamente algunas personas trabajaban. Entonces, eso hace que sea mucho más rápido y que funcione. Si funciona, se deja, si no funciona, se quita. Por eso es importante el tema de curaduría. Esta parte es un poco, sí. José, a nosotros, ahí con Ariel, Sí. Ariel cuando empezamos a implementar nosotros el RP, que era el principal con el cual trabajamos en la consultora, Sí. Ariel, no sé si quiere comentar, Ariel rápidamente, él dijo, vamos a alimentar, me acuerdo que recién habían salido los bots, dijo, vamos a implementar un bot con POE, dijimos, porque POE era lo más fácil de implementar en ese momento, Ajá. para que sirva con todo el proceso de implementación y con todas las funcionalidades del software. Entonces, la idea era poder servir de una manera más rápida como a los que vengan después para aprender. Vos sabés que eso fue hace 2 años y hasta hoy se sigue utilizando. O sea, los implementadores nuevos utilizan sí o sí la principal herramienta de trabajo es ese chat. Ese puede ser un ejemplo de buen uso, digamos, de ir armando un MOAT, digamos, con IA en nuestra empresa. Sí, por ejemplo. Siempre es, y lo importante también quizás por ahí me olvidé, es que tiene que haber alguien que sea dueño de los datos en sí. O sea, si nosotros metemos ciertos datos dentro de esa, o información dentro de ese bot y lo que sea, alguien tiene que tener la fuente de verdad, es decir, esto está validado por mí porque yo lo produzco y está bien, si no son ustedes. Y por el otro lado tiene que haber un impulsor dentro de donde están trabajando. Que Promotor, saben que en mi caso soy yo, que decir, yo hoy en día lo que digo es, voy a reuniones, voy a ciertos lugares, cuando yo empiezo a ver que hay información que está buena tenerla, agarro y le digo, discúlpame, ¿podemos hacer una reunión? Necesito hacerte unas consultas. Le digo, ¿puedo grabar? Porque estoy haciendo esto y esto, y le explico claramente lo que estoy haciendo. Le digo, y después el resultado de esto, le muestro inclusive, vos me querés, ¿puedo grabar esto? Y lo que estás repitiendo, vi que ya lo repetís en varias reuniones, o realmente lo que vos estás haciendo es súper interesante, ¿lo puedo tener? Si me dicen que sí, bien, grabo la reunión, después, encima ni siquiera yo suelo grabar con estas extensiones de inteligencia artificial que hay, sino que grabo la pantalla, por decirlo, o lo grabo con el Meet, y después lo que hago es extraigo el audio, ni siquiera suelo usar el video, extraigo el audio, sobre ese audio que me haga la transcripción, o si tengo la transcripción de inteligencia artificial, pero sobre ese lo que hago es que me genere una información comprimida o del proceso o de lo que sea que yo considero que es importante,
lo paso a la persona que me dio el favor de hacer esto y le digo, mira, ¿está bien esto? Sí, ¿lo puedo meter? Lo meto. Y lo comparto. Entonces, ellos se benefician del conocimiento que yo ya tengo previo y yo me beneficio del conocimiento nuevo. Por supuesto que sin que salga del grupo de trabajo, del core de trabajo, que trabajamos con eso. Porque, como digo, esto es súper importante para nosotros, pero obviamente si yo lo dejo libre y que se comparta por todos lados, es ahí donde comienza a salir la información que yo no quiero que salga. Pero así es como más o menos como voy haciendo. Y por eso digo que esto es que estoy mostrando los 4 errores, es como que lo que plantea la metodología en sí de MOA, es decir, 4 errores frecuentes que suele haber cuando se hace un MOA de datos es tratar de arrancar con todo a la vez. Por eso decía yo, hay que arrancar con algo chiquito. Después el tema de la gobernanza, porque es súper importante, estás trabajando con datos, tenés que darte cuenta si esos datos no son datos que son sensibles. Hoy en día es muy... la inteligencia artificial está muy buena, pero también es bastante sencillo por ahí pedirle que te dé más información de la que tenés. El de vendor lock-in, yo por ahí no estoy tan de acuerdo, que dice uno de los errores que suele tener es que depender siempre, bueno, es un error obviamente si uno lo hace, pero es decir, depender siempre de un único proveedor y hay que tratar de tener varios proveedores en sí, maneras de switchear entre uno y no quedarse prendido a alguien. Y lo fundamental es la cultura de alfabetización de datos. No, me gustó una frase que hace un curso hace poquito que dice que en Latino, un curso del BIT fue que de hecho, como decía yo, el BIT tiene un montón de cursos, yo los tomo porque son libres y está muy bueno. Y dentro de lo que ellos decían es que en la región la mayoría lo que no tiene es la aplicación de la inteligencia artificial a un nivel estratégico, sino a un nivel táctico. Y ellos dicen que si no hay cultura digital, no hay manera de tener información para la inteligencia artificial o no tener datos. Y sin datos no hay inteligencia artificial y si esos datos no se pueden convertir en información, no hay manera de aplicarlo en forma estratégica. Y ahí volvían, y hago la analogía con lo que hablamos de esto, de que de Shadow IT dice que la mayoría en la región está ocupando la inteligencia artificial a nivel táctico. Eso significa que está ocupando para poder hacer su trabajo más rápido y no se está utilizando a un nivel estratégico de decir cómo yo puedo obtener información para toma de decisiones. Y que eso tiene que ver con la alfabetización de los datos, entender que sin datos de calidad o sin fuentes de verdad, si hay silos de datos en toda la organización, va a ser muy difícil de que haya información que te permita obtener una ventaja estratégica. Esto lo puse yo porque por el caso de decir, siempre nosotros, por lo menos a mí me pasa, siempre va a haber alguien en la empresa de las cuales nosotros tenemos cierta dependencia, porque es una persona que es muy buena en lo suyo, porque por las causas que sean, o inclusive, como digo, uno muchas veces no se da cuenta de que es el cuello de botella en que fluya o que pueda ser mucho más rápido, o que podemos ser mucho más rápidos si yo me corro un poquito, pero puedo decir, transparentar las cosas que yo hago para meterlos en la inteligencia artificial. Esto podría ser un desarrollador, que de hecho es algo parecido a lo que yo hice, que decir, bueno, no es tratar de independizarse del desarrollador, sino decir, si yo necesito traer a otra persona que esté al mismo nivel que vos, hoy en día lo que está pasando, calculo que a la mayoría lo está pasando, es que los juniors son muy juniors y como no están insertándose en equipos y alguien que le enseñe, hay un bache muy grande y después se van rápidamente también, vienen, aprenden algo y se van. Entonces, si nosotros nos acostumbramos a hacer esto que decía yo, decir, hay cosas que son súper interesantes, de poder documentarlas, se las documenta. Y el onboarding de una persona nueva que llega para que sea rapidísimo lo que arranque a trabajar, y no solo en software, yo no trabajo solo con software, sino trabajamos mucho con procesos y en interoperabilidad de datos. Trabajamos con datos que traemos de un lado y los llevamos hacia otro.
Y la mayoría de las cuestiones tienen que ver con poder lograr establecer alianzas o establecer convenios para poder obtener esos datos y establecer una cadena de confianza para manejar esos datos y que si alguien genera un dato, ese sea el dueño de la verdad de ese dato y todo lo demás cumpla en la cadena de confianza ni no exista contaminación en el medio. Yendo al caso de una persona que es súper necesaria, probablemente esa persona está tapada de laburo y no es que no quiera responder, sino que no tiene el tiempo suficiente y comienza a hacer un cuello de botella. Y ahí es importante ver en qué nivel nosotros podemos empezar a documentar lo necesario. Por ejemplo, en el caso de un desarrollador, que es el caso más sencillo de explicar, pero puede pasar, como le digo, en todos los casos, es lo que yo le decía. Yo en muchos casos lo que hice fue con personas que trabajaban y que nada que ver con software, pero que sabían mucho del negocio, lo que les dije es, ¿puedo grabarte? Y eso ponerlo para que a partir de ahí vos le digas, mira, si tenés una consulta similar, anda acá. Pero con el caso del programador, uno sabe que lo que es público es lo que publica el software, lo que es privado es todo lo que sean los repositorios, todo lo que sean las wikis, todo lo que sean los manuales que existen. Pero la parte que oculta es cuando uno está charlando, cuando uno se junta con alguien y le dice, me pasó esto y tengo tal problema y tal otro. ¿Qué suelo trabajar yo, por lo menos, es en particular cuando tomo una decisión sobre algo en el equipo donde yo trabajo, lo que digo es trato de transparentar los pasos por los cuales yo llegué a esa decisión. Si es que, obviamente, si es que esa decisión no implica, de nuevo, hay que tener criterio, por supuesto, pero ¿para qué? Para que también los que trabajan conmigo y que por ahí no tienen el mismo grado de responsabilidad que yo, puedan entender por qué yo llego a una solución. Y en el momento, o llego a una decisión, o por qué les pido lo que les pido. Entonces, en el medio me empezó a pasar cosas como decir, cuando yo le pregunto, por ejemplo, a un desarrollador o a alguien que implementa algo, le pregunto, entonces, esto se hace así, 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 y esa persona, porque yo estoy segurísimo que es así, y esa persona dice, sí, pero no consideraste tal cosa. Eso lo anoto y si es algo fundamental, lo meto en esta inteligencia artificial, o lo documento al menos. Antes lo documentaba en manuales de procedimiento, hoy con la IA no hace falta eso. Y después, cuando tenemos por ahí revisiones o empezamos a trabajar, porque en lo que lo que nosotros hacemos por ahí, la solución específica es bastante sencilla, es coordinar o orquestar servicios, pero el negocio completo sí es complejo. Entonces, entender todas las aristas y todas las patas es complejo. Si yo eso lo puedo poner de manera que cuando alguien venga y consulte pueda tener la visión general de todo y pueda después bajar hacia lo concreto, eso está buenísimo. A mí me facilitó mucho. José, una consulta particular. Yo había entendido, no sé si vos me confirmabas si tiene relación o no. Nosotros el mes pasado vimos una charla sobre un deuda poco... técnica. ¿Cómo? Deuda técnica. Exactamente. ¿Esto nos puede ayudar con la deuda técnica? Sí, muchísimo. Porque primero la inteligencia artificial en sí les puede ayudar mucho con lo que es la deuda técnica. Primero, ahí sí es, digamos, un poco el arte que uno pueda tener dentro de lo que quiera lograr. Pero en sí, por ejemplo, yo les puedo contar caso en particular. Yo soy el que suele armar el product backlog, si le quieren llamar de esa manera, o el listado de tareas que hay que cumplir. Por supuesto, ese listado de tareas yo las tengo que sacar del cliente o de los clientes con los cuales interactúo, pero dentro de esas tareas, una de las cosas que yo hice cuando empecé a hacer la documentación, esta parte del medio, a ver si ustedes ven acá cuando yo muevo, ¿no? ¿Así? Sí. Bueno, esto es repositorios, ¿sí? De GitHub o de GitLab o de lo que usen, y estos son manuales de usuario o manuales que tengo que entregar al cliente. Nosotros podemos desarrollar una solución y en el momento que desarrollamos la solución, todos sabemos que tomamos ciertas decisiones de compromiso.
deuda técnica. Los manuales también pasa lo mismo, quedan desactualizados y se toma deuda técnica con los manuales, y con lo que esto implica después, un poquito más acá afuera, quizás que no me puse acá, capacitación a los usuarios, porque si yo no lo capacito a los usuarios, nadie sabe lo que yo hago acá, o mejor dicho, nadie sabe cómo manejar esto acá, sobre todo si esto tiene una cierta complejidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a trabajar con esto de meter las explicaciones o de poner las explicaciones en la inteligencia artificial, empecé también a encontrar con la inteligencia artificial, cuando le decía, explica, porque la inteligencia artificial en particular yo la suelo trabajar en las etapas, es decir, planificar, plan do check, digamos, planificar, hacer, verificar. Pero antes de eso le hago un explain, digamos, un explícame. Ese explícame normalmente con ciertos parámetros. De hecho, yo suelo usar el Gemini CLI o alguna de esos que vos puedes guardar un prompt como si fuese un comando. Entonces, lo primero que le tiro cuando me enfrento a algo nuevo que quiero subir a es un explain. Y dentro de eso le digo, yo sé que acá en estas cosas hay ciertas cuestiones que mejorar. Incluso yo sé que hay lugares donde está la deuda técnica, pero hoy en día con la inteligencia artificial yo lo que le digo es, decime qué mejorarías, para decirlo. Es un prompt más grande, pero básicamente la intención por detrás es esa. Y a partir de ahí puedo comenzar a establecer mejoras incrementales que yo puedo decidir después de decir, la vamos a implementar ahora y la sacamos junto al próximo release. Y eso hace que, de hecho, en varias veces hicimos algunas reingenierías cuando nos dimos cuenta, no por la inteligencia artificial, sino porque trabajamos nosotros así, pero la inteligencia artificial hoy en día nos facilita mucho eso. Nosotros siempre es como que paramos una vez por año y como decimos, a ver, todo lo que hicimos está bueno, tenemos que repensarlo. Pero durante el año vamos haciendo mejoras incrementales basándonos en discovery que tenemos de estas cuestiones y de escuchar al usuario. Muchas veces el usuario me hace consultas que si yo no puedo hacer esto en lo que ustedes hicieron, y si yo viene de diferentes lugares lo mismo, es una mejora que yo puedo decir. Y lo que hago es meterlo en la inteligencia artificial y preguntarle, ¿podemos hacerlo con lo que tenemos o tenemos que reestructurar todo? Porque también todo tiene un costo, ¿no? No sé si con eso respondí. Sí, sin duda ayuda mucho. Y después... Yo había leído también que el MOAT parte del MOAT es esa información que nos da nuestra relación con nuestros clientes, exacto, el servicio que brindamos, que prestamos, o sea, la info que tenemos de la interacción con nuestros clientes. O sea, exacto. Ahora que a mí me impactó mucho esa vez que yo vi en tu video viral, cuando vos mostraste el mapa de las aplicaciones y explicaste que hay millones, cada vez hay más aplicaciones. Exacto. Eso a mí me rompió la cabeza porque dije, cada vez hay más aplicaciones, o sea, ya hay una aplicación que hace seguro lo que hacemos nosotros con nuestra aplicación. Sí. ¿Cómo hacemos que se queden adentro? Y ahí metiste el concepto del MOAT. O sea, nosotros, nuestra relación con nuestros clientes genera un montón de información que va más allá de la suscripción o de la licencia. Exacto. Entonces digo yo, ahí es donde, ¿cómo hacemos? O sea, le vamos metiendo a una IA, o le dejamos a Google que vaya leyendo todo nuestro correo electrónico. Bueno, ahí está en la parte. Todo esto parte que táctica, digamos. Parece mucho trabajo, es para llegar a esto. Es decir, esto también es de cajón por ahí de la metodología, es decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las ventajas que uno puede tener? Entonces, lo que plantea Warren Buffett en su momento es decir, que yo necesitaría como tener ciertos pilares. Él dice, pueden patentar lo que hicieron, puedo hacerlo a escala, más rápido, más barato, puedo generar un producto o servicio de adopción masiva, tiene un alto costo de sustitución o la ventaja está en una marca potente y exclusiva. ¿Qué significa esto? Que fíjense como lo que yo le contaba. Yo trabajo son clientes internos, porque trabajo con diferentes organismos en sí, pero cada vez que hay una consulta o hay algo que resolver, lo primero que vienen es a consultar a nuestro equipo, porque saben que la información completa y el panorama completo lo tenemos nosotros. O al menos
casi siempre pasa eso. O sea, es como que siempre estamos presentes en nuestros clientes internos. Porque porque fuimos recopilando toda la información hacia afuera. Y cuando yo les decía que lo que le damos no es la información, sino que le damos la salida de la información digerida en sí. O sea, ellos no tienen acceso en sí a los documentos que están por debajo, sino a lo que solamente al resultado que te da la inteligencia artificial basado en la información que nosotros decidimos poner, o en particular decidí poner en ese LLM. Y eso es la ventaja en sí, porque cómo lo hacemos hacia atrás, que es lo que yo estoy contando, cómo hacemos lo que nosotros documentamos y todo lo demás, o cómo trabajamos nosotros para lograr resultados más rápidos, queda adentro. El resultado sí es más rápido. Vos sabés que te cuento una más como para ilustrar. No sé si alguien tiene alguna pregunta más que la vaya haciendo, porque yo por ahí soy Juanito el Preguntón. Sí. No quiero quedar como Juanito el Preguntón. Pero una vez, para un cliente estábamos haciendo la gestión de desempeño de todos sus empleados. Sí. Eran 20 empleados. Y con el consentimiento de todos grabamos las sesiones de gestión del desempeño. Sí. Y estábamos haciendo los informes de evaluación con inteligencia artificial. Y le estábamos dando con la IA el mismo formato a todo en función de las competencias que se requerían del puesto, a lo observado en las conversaciones y demás. Pero cuando estábamos terminando con el modelo clásico de gestión de competencia, de desempeño por competencia, le pedimos una opinión sobre uno de los colaboradores, creo que era Gemini, que estábamos trabajando con Gemini, y me dijo, sí, opina que tal cosa, digamos. ¿Vos qué opinás? Fulano o Mengano. Era así, era una cuestión, era una pregunta cerrada, y dio una respuesta abierta, pero dijo, argumentando por el tipo de respuesta, dijo. Ahora, por el tipo de respuesta se nota que esta emoción está prevalente en el colaborador, dice. Y me hizo una pregunta que me descalabró. ¿Quieres que te haga un mapa de emociones de todo tu personal? ¿What? Claro. ¿Acaso eso se puede hacer? Exacto. ¿Cómo un mapa de emociones de todo el personal? Y sí, hacerlo. Perdón, interrumpo un poquito. El uso personal más grande de la IA es de psicólogo. Sí, tal Sí, cual. sí. Y el Espectacular. tema del, ¿cómo se llama este que se tira las cartas? Astrología. El Sí, del tarot. todo eso es Tarot. las consultas, lo que más se le consulta a la IA, está súper entrenada para eso. Sí. Eso Bueno, a nivel general, pero por ahí lo interesante de esto es tener a nivel organizacional esa misma información. O sea, porque esto que está contando Hugo es parte de lo que yo hablaba, es decir, la inteligencia artificial, a partir de la información que tiene y de la interacción que tiene, si nosotros podemos capturar la interacción que se tiene, se puede sacar información que no es visible en sí, sino que habla de patrones de comportamiento o de procesos en sí. Entonces, ahí es como que hay la famosa mina de oro. Entonces, si nosotros acá, cuando llegamos a este punto, descubrimos que hay un proceso que solamente nosotros podemos hacer o información que solamente nosotros lo hacemos de una manera en particular, esa manera en particular lo que podemos hacer es bajarlo precisamente a un proceso en particular. Y ese proceso en particular sí es importante que lo protejamos como organización. Y también siempre hay una parte ahí en el medio que puede hacer ruido, es decir, ¿qué tanto alguien me va a dar la información que está solo en su cabeza y que después si yo me quiero ir a otra empresa, voy a aplicarlo en otra empresa? Si yo bajo la información que tiene alguien en la cabeza a un proceso específico, esa información al ser un proceso específico de la empresa es algo que cubre lo que sería si ustedes firman un acuerdo de confidencialidad, esa persona no puede aplicar exactamente el mismo proceso en otro lugar. Entonces siempre hay que tener esas cuestiones en cuenta. Pero fíjense que yo hablé de algo, ustedes dicen, y bueno, pero estás hablando demasiado de nuevo.
Mi pregunta para todos, ¿trabajan todos con inteligencia artificial? ¿Trabajan haciéndole preguntas directas, hacen lo que se llama ingeniería de prompt o hacen ingeniería de especificaciones y de contexto? O sea, ¿generan un documento grandote antes de empezar a trabajar donde están las especificaciones que después le tiran a la inteligencia artificial y esa inteligencia artificial agarra y hace su producto? Esa especificación o ese mega prompt que ustedes tienen, ¿lo están guardando en algún lado? Nosotros trabajamos mucho con inteligencia artificial en forma personal y en forma empresarial. Lo que no hacemos es que le estamos poniendo cabeza ahora, es lo otro. Que yo dije, lo técnico, a ver, la empresa al tener 39 años tiene sistemas en DOS funcionando. Sí, En DOS, sí. leer una central Siemens y una rusa y leer quién llamó por teléfono a quién, ponerlo en un archivo y después con Python lo factura. Pero la lectura a la Siemens todavía corre el programa. No se rompe siempre, pero bueno, eso sí está todo con inteligencia artificial porque la gente que está ahora, uno le dice DOS y no tiene la más pálida idea. Sí, pero las relaciones, nosotros tenemos gente que anda mucho en la calle, todo eso, hay muchos procesos, hay formas que tenemos ya de cómo encarar un problema, etcétera. Todo eso está en una preparación que nosotros hacemos de la gente que va a ir a la calle, pero no está muy bien escrito. Comparto lo que decía él, uno hace un documento. Nosotros hicimos ISO 9001 con Iran, después nos pasamos a True Reinal, alemana, y ahí nos fue muy bien, con los alemanes nos fue muy bien. Y eso hizo un cambio muy grande en la empresa, en los procedimientos de todo tipo. Pero es muy difícil cuando ustedes son 10 mantener esa documentación al día. Lo que sí quedó es la forma de trabajar. Todo por escrito, nada, el chat ayudó mucho también porque ahora uno lo escribe en el chat y está buenísimo. Consulta ahí cuando decís que es muy difícil de documentar. ¿Cuál es el mayor inconveniente? No, documentar está todo documentado. Es muy difícil mantener los documentos con los actuales procesos. Bueno, ahí la inteligencia artificial, yo ya digo, nos puede dar una mano, pero buenísima. Sí, por supuesto, exacto. Por eso digo, es ahí donde hay un gran cambio, porque yo hoy no necesito documentar directamente en un manual. El manual es el resultado de la interacción que yo tengo previa. Por ejemplo, si yo, en caso de esto de que si, bueno, yo mando a alguien afuera y que haga un proceso y que yo ni siquiera sé si hace el proceso tal cual. Un caso que escuché y leí, digamos, que hacen que graban todo lo que hace un operario, porque fíjense lo importante de lo que está pasando hoy con la inteligencia artificial es que la inteligencia artificial hasta ahora vive en un lugar en la nube, en algún lugar, en algún data center, pero para que pueda salir a la vida y empezar a interactuar con nosotros, necesita un modelo de mundo. Y ese modelo de mundo no puede ser un modelo de mundo como inventado, necesita tener los datos reales. Entonces, por ejemplo, se graban a operarios que van a ciertos lugares y se documenta todo eso, porque eso es interacciones de cómo un usuario sube una escalera, cómo hace, cómo cambia, que no está en ningún manual. Le y digo, eso después se documenta. Agrego una cosita ahí, perdón que lo interrumpa.
Sí, Ellos por ahí hacen viajes muy largos sí, y van a solucionar problemas de software, problemas de hardware. O sea, sí. usted imagínese que se va al medio del monte de Santiago del Estero, no puede ir y olvidarse un destornillador, Ujú. ¿está? Sí, Entonces nosotros preparamos siempre un checklist. por supuesto. Un checklist es precisamente lo que puede salir de la inteligencia artificial. Claro, bueno, Como un resultado interesante. yo Pero hace poco revisé y por favor, no está está abandonado. sí, por eso Entonces, digo, por eso fíjense que yo hablé hoy de que tiene que existir un promotor y tiene que existir un dueño para que esto funcione. Si la información no es de calidad, no está actualizada y no tiene una fuente de verdad, no hay inteligencia artificial posible. De hecho, no hay proceso posible. Y de hecho, no existe información gerencial que se pueda sacar de ahí. es Buenísimo. correcto, yo creo que los incidentes que ocurren, ya enviarlos a la inteligencia artificial y a lo sumo decirle esto, corregí tal cosa, hablarlo nomás ya facilita las cosas. Sí, por supuesto. Por eso es importante también que todos puedan entender lo importante que es poder empezar a experimentar con él. Bueno, un poco para terminar, vamos hacia la economía de la intención, que es lo que hablábamos. Si nosotros no tenemos esa información hacia adentro, se la estamos regalando hacia afuera. Y un poco lo que yo le comentaba, yo también lo veo desde la otra manera, de decir, hoy en día, hasta hace poco era como que Google el que mandaba en todo esto, de hecho lo sigue mandando, es el dueño de toda la información de lo que nosotros hacemos, junto con las redes sociales que saben cuánto tiempo tenemos en las pantallas y lo que queremos, pero vamos hacia una economía de la intención, que significa que al ser más rica la información que compartimos con el ChatGPT, es más posible de que ellos, a través de información derivada, o sea, que puedan obtener de lo que de las intenciones que nosotros tenemos cuando interactuamos con ese LLM en particular, que estamos hablando de eso, van a poder construirnos un futuro de donde decir, nos van a poder mostrar específicamente lo que nosotros queremos mucho antes de lo que nosotros queremos inclusive, y va a ser muy difícil de resistirnos. Pero yo lo pienso puertas adentro, es decir, está bien, esto lo va a tener, por ejemplo, Google, lo va a tener ChatGPT, lo va a tener cualquiera que domine el mercado en el momento, que va a saber cuál es la intención. Y seguramente no lo van a vender a todos los que estamos por debajo, pero nosotros también, si alguien nos dice, mira, quiere comprar software de tal particular, de tal forma, y lo va a querer comprar en diciembre del 2025, nosotros tenemos que estar preparados, puertas adentro, de cumplir esa intención de la manera suficiente para llegar a esa hiperespecialización. Y si no tenemos nosotros por dentro guardado el conocimiento de lo que hacemos específicamente bien y lo hacemos solo nosotros, esa oferta que le vamos a dar a esa persona va a ser un tiro inútil, digamos, porque esa persona va a decir, me estás presentando algo que se lo estás presentando a todos. O sea, está bien, está dentro del nicho que yo quiero, pero no me estás hablando a mí, estás hablando a un grupo, como hoy se hace la publicidad, digamos, siempre se hace como a un grupo que tiene determinadas características. Y hoy vamos a poder hacer algo súper específico para una persona específica que obtiene algo que no sabe que necesita en un momento específico. ¿Estamos preparados nosotros puertas adentro? Esa es mi pregunta actual. Bueno, rapidísimo esto y termino, que es decir, siempre todo hay que arrancar con un diagnóstico, hay que saber dónde estamos, por eso cuando hablábamos recién, veo que hay una cierta madurez, no me acuerdo, perdón, el nombre de quien estaba hablando recién, que ya hay una cierta madurez, entonces hay algunos que empiezan de abajo, hay unos que empiezan en el medio, hay algunos que empiezan avanzados. Esto es más o menos como yo creo que pueden estar en los diferentes niveles de madurez. Es importante detectar las brechas de capacitación, no solo en los que manejan la empresa, los que están abajo, sino los que toman las decisiones sobre todo. Toda la información debería estar permeada por saber cuáles son las brechas de capacitación, cuáles son las posibilidades de lo que están haciendo hoy en día
de alguna manera que es analógica, por decirlo de alguna manera, si existe alguna manera de pasarlo a lo digital y si existe la manera de pasarlo a la inteligencia artificial como para que pueda hacer más rápido lo que hace aquellos procesos que son bien definidos, repetitivos y que tienen alto valor, y capacitarlos. Hay que quitar esas brechas porque si no, es muy difícil lograr lo que yo les contaba, es decir, que alguien te dé la información para ponerlo en algún lugar porque se siente muy amenazado en su lugar, es decir, che, ¿por qué me están extrayendo esta información si quieren cuidar también su puesto de trabajo? Y es súper entendible. Si nosotros le mostramos que esto en realidad lo que va a hacer es mover la brecha de manera que todos van a poder salir ganando de esto, es ahí donde yo creo que está la importancia de la capacitación, para que todos entiendan que si ellos se liberan de esas tareas repetitivas, van a subir un nivel de abstracción y van a estar en un nivel de abstracción superior, que es lo importante para lograr ventajas competitivas. Comenzar a subir el nivel de abstracción que tenemos nosotros sobre las cosas que vamos manejando. La automatización para mí tiene estos pasos, es decir, primero procesos. Si no tenemos procesos, si no somos capaces de identificar un proceso que hacemos bien, documentarlo y trabajarlo hasta que ese queda súper simple antes de meterlo en cualquier lugar, en cualquier automatización. Y no hablo de automatización con inteligencia artificial, cualquier automatización. De hecho, la automatización más grande que yo conozco y que en la cual yo he trabajado no tiene nada de inteligencia artificial. Y después obtener el apoyo de todas las partes. Probar con cosas chiquititas y después empezar a iterar para ir subiendo. Si no, es muy difícil y se hace inmanejable. Sobre todo el tema de tener esto, cuidado con los datos que se puedan escapar y que son información sensible. Y comunicar, comunicar, comunicar. Último paso que decir, para poder tener la ventaja competitiva hay que tener un submarino y ir hasta lo más profundo, que es hacia lo tácito. Y puse como un submarino porque los submarinos tienen lastre. Y ese lastre es lo que yo contaba, decir, bueno, si los procesos son indelebles, si no sabemos quién es el dueño de la información, quién me puede validar el dato, y sobre todo la deuda técnica, soy consciente de la deuda técnica que tengo, probablemente me quede anclado y nunca pueda subir por tener más oxígeno. Último caso, a todos los que quieran, los invito, yo tengo como una cruzada personal, porque me toca personalmente por la edad nada más, decir el tema de upskilling, reskilling mediante inteligencia artificial, o sea, cómo nosotros podemos tomar nuestras habilidades que son adyacentes para convertirlas en habilidades que son demandadas. La inteligencia artificial es un potenciador, por ahora es un potenciador, y creo que mucho tiempo más lo va a hacer. Y a medida que nosotros podamos reconvertir nuestras habilidades, también podemos convertir el conocimiento personal en conocimiento organizacional y dejar también de pensar en que vamos a ser dispensables, o sea, que alguien nos va a borrar de un momento al otro, porque como verán, la inteligencia artificial por sí sola no hace, no, o sea, mejor dicho, sin la información necesaria y validada y de calidad, no hay innovación. Y yo lo veo de la manera en como yo utilizo la inteligencia artificial, es que digo, yo hoy en día tengo un potencial enorme de inteligencia artificial, de conocimiento que tiene la inteligencia artificial, comprimido de todo el conocimiento humano de la parte pública. Entonces yo puedo agarrar y dirigir bien hacia algún lugar ese vector, digamos, esa pregunta que yo hago, para ver dónde quiero saber las bases del conocimiento, después mezclarlo con mi conocimiento y a partir de ahí comenzar a bajar a ese o sea, yo puedo decir divergir y converger después hacia la implementación. Cuando converjo hacia la implementación dentro de la empresa y comparto con los demás la manera en que yo lo hice, si todos mezclamos esos juguitos salen cosas que son bastante innovadoras. Así que yo les invito a que si alguien quiera contribuir, discutir, yo estoy escribiendo un documento y demás sobre todo esto y también estoy discutiendo con demás y probablemente, si me los permiten en algún momento, les mandaré alguna encuesta para ver cómo están ustedes en sus empresas si quieren contribuir. De nuevo, gracias por la atención. ¿Dudas, comentarios? O si directamente quieren ser mi hater, ahí están mis redes sociales y mi LinkedIn. Bueno, ¿Alguna consulta? ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta antes de que cerremos? Gracias, José, por este tiempo, por tu conocimiento, aportar este tema. Como decís vos, podemos seguir hablando semanas y verle todas las facetas. Pero bueno, el tiempo es tirano en televisión.
Sí, señor. O lo que sea que estamos haciendo ahora. Ahora es streaming. Muchas gracias, la verdad que estuvo interesante. Gracias, Bueno. Diego. Gracias Gracias. por todo. Gracias, Seba, por el soporte también. Y a todos los presentes, gracias por estar. Vamos a publicar la página. Este video va a estar publicado en el canal del Polo IT. Y vamos a sacar unos clips también de las partes más interesantes, José. Así que los que quieran ponerse en contacto con José o ser sus haters, como dice él. Claro, sí. Bueno, José, cuando uno tiene haters es porque pasó a otro nivel ya de las Es redes. que, a ver, yo de nuevo aprendí mucho de los haters, porque los haters te hacen las preguntas incómodas que vos Tal cual. no te querés hacer muchas veces. Tal cual, Entonces, es como dice Beltrán, los haters son los mejores marqueteros que hay, porque te dedican su tiempo, te escriben, todo, y uno cuando toma, mejora. Así que, excelente. así es. Bueno, gracias José, gracias a todos por estar. Nos vemos, chicos, el miércoles, Gracias. el último miércoles de diciembre, no porque es 31 de diciembre, y estuvimos diciendo con Seba, está medio complicado, tipo 8 de la noche, 31 de diciembre. Yo creo que no sé si vamos a tener una buena repercusión. Entonces dijimos, vamos a llevarlo un día antes, el 30 de diciembre. Así que va a ser el último martes de diciembre. Vamos a tener una charla con un experto, Miguel Ángel Gaspar, de Asunción, Paraguay, experto, licenciado en aspectos, doctor en seguridad informática, y vamos a ver sobre seguridad informática y inteligencia artificial en nuestras pymes tecnológicas. Otro tema. Así que temón, súper temón, acá en continuando el mismo tema. Y después para enero vamos a relajarnos con un tema blando, liderazgo de la generación Centennial, ¿sí? Vamos a ver cómo liderar a la generación de cristal. Te sumo si querés liderar equipos híbridos. Bueno. Híbridos entre inteligencia artificial y personas. Y a todos les pedimos que se sumen a nuestras redes, que nos sigan, ¿no es cierto? Nos sigan en nuestro canal, que nos sigan en el Polo IT, en el Instagram, en el Facebook y en el TikTok también. Denis, tenemos que tener el TikTok ahí habilitado. Vamos. Bueno, nos vemos, gente. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Gracias. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego.